Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo pasar las correcciones que hemos hecho a nuestra toma de medidas para hacer prendas nuevas con las medidas corregidas. Tenemos nuestra prenda con nuestras correcciones hechas sobre la propia prenda que nos probamos, y aquí aprovecho para comentaros que sería importante que probaseis la prenda antes de poner la manga, pero que también la probaseis después, porque me pasó en una clase presencial que a la hora de colocar la manga, aquí había bastante bolsa y había que meter un poco en el hombro, y eso no se vio antes de poner la manga. Entonces os recomiendo que si habéis corregido el cuerpo y habéis puesto alguna manga para probar, corroboréis que todo sienta como debe ser, ¿vale? Porque así nos aseguramos que está todo bien. No es lo mismo una prenda de tirantes que una prenda con manga. Incluso alguna vez me pasó que marcamos la sisa y a la hora de poner la manga hay que sacar un poco. Son casos bastante puntuales, no tiene por qué pasaros, pero si podéis probarla una vez tenéis la manga, os lo recomiendo por si hubiese que hacer cualquier ajuste de última hora. Y ahora, como os decía, tendríamos las correcciones hechas en nuestro tejido y las habríamos pasado a nuestro papel. Yo aquí, como tenía costadillo, os lo pegué en una hoja para que lo veáis bien, ¿vale? Las líneas rojas serían un patrón nuevo con las correcciones hechas, es decir, mi patrón ya no iría por aquí, sino que iría por aquí. Vale, yo cuando dibujo las líneas rojas es la línea real del patrón. Esto quiere decir que desde esta línea yo tengo que dejar el margen de costura hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera, ¿vale? Yo cuando pinto en una prenda, pinto la línea real y a partir de ella siempre se deja uno, que esto suele dar un poco de duda, porque normalmente cuando la pinto decimos cortamos por ahí. No cortamos por ahí, dejamos 1 centímetro de costura desde la línea que marcamos, porque nosotros sobre nosotros estamos marcando la línea real donde queremos que caiga nuestra prenda. Entonces, vamos a imaginar que tenemos nuestro patrón corregido, las líneas rojas son las nuevas reales, ¿vale? A partir de ahí tendríamos que tener otras de costura, pero como necesitamos la real para tomar medidas, ahora mismo la de costura no me preocupa. De hecho, si tuvieseis este patrón hecho antes de dar costura en una hoja entera sin recortar y sin nada, yo empezaría por corregirlo ahí, porque os va a dar menos problemas que si lo corregís aquí que tiene costura. Y ahora os explico. Ya tenemos corregida la prenda y ya tenemos corregido el patrón. El problema es que no tenemos corregidas las medidas. Necesitamos nuestra lista de medidas entera, ¿vale? Me da igual, bueno, ahora mismo la falda, por ejemplo, aquí no tenemos cadera, entonces no la necesitaríamos. Pero bueno, me imagino que las tenéis todas seguidas, así que ahí vamos a modificar las medidas. Porque en el momento que yo quiero hacer otra prenda, como es el cuerpo holgado, que es el que va a seguir a este, necesitamos ya las medidas corregidas. Si volvemos a utilizar las medidas que teníamos apuntadas, sería como no haber corregido esto. Sobre todo en este cuerpo, que la mayoría no lo vais a usar, porque está bien que lo tengáis, pero es bastante ajustado y seguramente de este vayáis a tirar muy poco. Entonces, a la hora de hacer el holgado, si aquí teníamos de ancho de espalda 20 y ahora son 18, claro, a la hora de hacer el nuevo patrón necesitamos esos 18. Porque si lo hacemos con 20 nos va a pasar lo mismo. A la hora de probar la prenda vamos a tener que modificarla. Entonces os voy a enseñar paso por paso cómo modificar cada medida y así hacemos el patrón bien del cuerpo holgado. Un detalle también a tener en cuenta a la hora de probar es que tenéis que corroborar que el talle os coincida bien. Es decir, como tenemos la prenda cortada por la cintura, cuando la probéis, corroborar que os queda exactamente a la altura de la cintura. Acordaros que estamos utilizando la parte más estrecha,
porque si después aquí unimos la falda, esto tiene que estar en la parte más estrecha del cuerpo. Después cada uno puede poner cintura alta, cintura baja, lo que quiera. Pero para sacar bien la medida del talle, necesitamos que estos coincidan en la cintura. Entonces, a la hora de probar, corroborar. Ya me pasó que tuve, por ejemplo, que añadir porque quedaba más corto de lo que debería o quitar. ¿Vale? Esto puede ser como cualquier modificación de las otras medidas. Puede ser poner, puede ser quitar. Incluso puede ser que tengamos que corregir uno y otro no, ¿vale? Que también me pasó, incluido las sisas, si alguna os pasó, que a lo mejor adelante tenéis que meter y atrás no, o al revés. Entonces, vamos a empezar por el delantero, que tiene más medidas y más pasos y seguramente más correcciones. Así que vamos a empezar por él, que luego el trasero es rapidito. En el momento que nosotros modificamos cualquier medida del hombro, ya nos cambia el 60% de las medidas. Porque si os fijáis, al bajar esta línea, aquí ya me van a cambiar la altura de sisa, la altura de pecho, el talle y todo. El largo de hombro, veis que aquí la verdad es que cambió todo. Os estoy poniendo un poco de todo. A lo mejor alguien pues solo tiene que meter aquí o solo tiene que meter aquí. Pero os pongo un poco de todo para que sepáis, incluso si en algún momento lo hacéis para otra persona, para que sepáis hacer las correcciones. Entonces, según nuestra lista de medidas, empezaríamos por el ancho y la bajada de escote. Para sacar el nuevo, vamos a escuadrar la línea central. Os lo pongo en bolígrafo azul para que lo distingáis bien. Y vamos a escuadrar nuestro nuevo punto de intersección de hombro y cuello. Yo lo escuadro con esta que acabo de hacer, que se supone que está escuadrada, pero si vosotros tenéis el rectángulo entero hecho es más fácil. Por eso os decía que si podéis utilizar la base del patrón os va a resultar más fácil. Aquí simplemente haciendo estas dos líneas es súper fácil de medir la bajada y el ancho. Entonces aquí sería la bajada de escote y aquí sería el ancho de escote. Estas dos medidas las modificáis en vuestra tabla de medidas. Estas seguramente las tendréis que modificar la mayoría porque siempre trabajamos muy a la caja, muy justo, porque a partir de ahí simplemente cada uno da la forma que quiera y la holgura que quiera. En la sisa vamos a escuadrar esta línea hacia arriba, ¿vale? Aquí si os acordáis en el patrón la teníamos con el ancho de pecho dividido entre dos. Aquí había creo que una H y no me acuerdo de la letra de arriba, pero simplemente escuadraríamos que roce esa línea, ¿vale? Haríamos la vertical y entonces aquí ya podríamos medir nuestra mitad de ancho de pecho. Seguramente sea más pequeña que la que habéis tomado. Acordaros que esto es la mitad, por lo que a la hora de escribir vuestra medida lo multiplicáis por 2. Si aquí hay 15 son 30, si hay 20 son 40. Esta es vuestra nueva línea de ancho de pecho. Es decir, la sisa tiene que rozar esa línea. Acordaros que trabajamos sobre la real. Después, a partir de aquí, dejaríamos el centímetro. Acordaros de medir siempre hasta la línea de dentro, ¿vale? Si por ejemplo tenéis marcada la de fuera, acordaros que es 1 centímetro hacia adentro. Una vez tenemos el hombro corregido, simplemente tendríamos que medir nuestra nueva longitud de hombro. Va a ser más pequeña que la que tenéis vosotros. Va desde ahí hasta ahí. Esto es vuestro nuevo hombro. No os asustéis si baja mucho, porque daros cuenta que a lo mejor de aquí incluso tenemos que quitar 4 centímetros y de aquí 2, ¿vale? Es una diferencia de 6 centímetros. Entonces no os asustéis si teníais 14 y de repente tenéis 10 o 9, porque normalmente suele ser lo que se disminuye y lo que queda. Entonces, acordaros de medir
hasta donde empieza la sisa, ¿vale? Aunque hayamos hecho esta línea, acordaros que llega hasta ahí. Este es nuestro nuevo punto P, como os he dicho. Os lo voy a acercar un poquitín. Ahí lo tenemos. Creo que en el patrón os lo llamaba punto P, por eso os digo punto P. Esto es nuestro nuevo punto más alto. Eso quiere decir que todas las medidas verticales las vamos a tomar desde ahí. Si aprovechamos esta línea que tenemos, la hacemos ya del todo larga. Y así ya podemos medir de forma vertical, que os va a resultar más fácil. Os lo dejo así para que lo veáis mejor. Vamos a medir desde ahí hasta la línea de la sisa para sacar nuestra altura de sisa. Seguramente os haya quedado más pequeña, porque aquí, si os fijáis, el punto original estaba aquí y si trazáis una línea veis que bajó un poco. Tampoco va a ser mucho, ¿eh? Pero si tuvisteis que modificar aquí, entonces donde os toque con esta línea lateral, me hacéis una perpendicular aquí, porque cambia vuestra línea de sisa. ¿Vale? Me está pasando que normalmente la sisa no la tengo ni que bajar ni que subir, pero por si os ha pasado por cualquier cosa y queréis abrir un poco, tenéis que volver a hacer la línea paralela a esta, perpendicular a esta, me da igual. Como lo hagáis, sería vuestra nueva línea de sisa, ¿vale? Si la tuvisteis que bajar. Entonces, mediríamos desde el punto P en vertical hacia la sisa. Si la tenéis en el mismo sitio, pues hacia la original. Y si la habéis cambiado, hacia la que habéis cambiado. Esto es la bajada de sisa. Hasta aquí. En este caso, hasta aquí. Vosotros, hasta donde tengáis la línea corregida. Nuestra altura de pecho puede que la hayamos tenido también que modificar. Entonces, desde el mismo punto, de forma vertical, medimos. Una cosa con las pinzas es que si, por ejemplo, nosotros tuvimos que modificar porque a lo mejor os quedó corta y la tenéis que poner más hacia adelante, o al revés, os quedó hacia adelante y la necesitáis poner más hacia detrás. Vale, nosotros vamos a utilizar siempre estos mismos puntos. Esos dos puntos son los de la pinza. Entonces, la haya que cortar o la haya que alargar, siempre vamos a utilizar estos mismos puntos que tenemos en el lateral. Por ejemplo, esa podría ser una nueva pinza. Y la vertical también cambia, que me lo estáis preguntando mucho. También cambia. ¿Vale? En el momento que cambia el vértice de la pinza, es el vértice de una y el vértice de otra. Me da igual ahí que aquí. O sea, haya que alargar o haya que acortar, la pinza de entalle se va con la pinza de pecho. Aquí, bueno, pondríais la medida que sea y hacéis la pinza. Entonces, si la pinza la tenéis a la altura correcta, os coincide con el pecho, simplemente desde el punto P hasta la línea de pecho, y eso es vuestra altura de pecho. A ver si os lo pongo por aquí. Altura de pecho. Si por lo que sea tuvisteis que subir o bajar la pinza, haríais como la sisa, ¿vale? Si por ejemplo yo pues la tenía 1 centímetro más abajo, pues haría la línea más abajo y entonces esa sería mi nueva línea de pecho. Normalmente el ancho no suele cambiar, entonces los contornos de pecho y cintura no los solemos tener que quitar. Puede pasar que por cualquier cosa, por ejemplo, me pasó en una persona que aquí arriba pues había que meter un poco, simplemente pues nada, se metería lo que tuviese que ser y listo. Pero bueno, eso suele ser muy poco frecuente. Si alguno os ha pasado me lo comentáis y os lo explico un poco mejor en clase, no hay ningún problema. Pero bueno, suele ser muy poco habitual porque normalmente tenemos nuestra medida y sobre todo en este, que es entallado y la medida suele coincidir bastante. Entonces, ahí serían nuestras medidas y la última que nos queda es el talle. ¿Vale? Si por ejemplo os coincide bien en la cintura este corte,
pues sería medir desde el punto P hasta ahí, ¿vale? Acordaros que hayáis dejado 1, 2 o 3, nosotros tenemos que medir hasta donde empezaría la costura, no con la costura. Y ese sería nuestro nuevo talle. Y tendríamos corregidas las medidas del delantero. ¿Vale? Con esas nuevas medidas ya podríamos hacer el delantero del cuerpo holgado y no tendríamos que corregir nada. Os comento también que lo hay que corregir porque, por ejemplo, a la hora de hacer un cuerpo holgado vamos a tener que añadir los centímetros de holgura o los centímetros de desahogos. Entonces, claro, si vosotros aquí no lo corregís y ya tenéis 2 centímetros de más y yo os mando incluso añadir 2 más para la holgura, al final son 4 y vais a tener que modificar. Entonces, aunque ahora mismo os parezca que para un cuerpo holgado estas medidas van a ser muy justas, no os preocupéis porque luego realmente a la hora de añadir la holgura o el desahogo va a sumarse, entonces no hay ningún problema. Vosotros primero las medidas las tenéis que tener bien, así que corregís así el patrón y volvéis a medir todo. Nos vamos ahora con el trasero y vamos a hacer lo mismo en el escote. Vamos a hacer la perpendicular y la vertical al punto nuevo del hombro. Por lo general suele pasar que el ancho de escote puede cambiar, ¿vale? No hay ningún problema, simplemente tenéis que tener en cuenta que el ancho de escote no es el mismo. Si por ejemplo tenéis, pues yo que sé, aquí 8 y aquí 7 o al revés, pues especificáis en la toma de medidas, cuando tengáis el ancho de escote, especificáis delantero tanto y trasero tanto. Si por ejemplo la diferencia no es mucha, yo me quedaría con el más pequeño. Esto quiere decir que si aquí tenemos 6 centímetros y medio y aquí tenemos 7, yo pondría 7 también aquí. O sea, 6 y medio, perdón. Me quedo con el pequeño porque vale más que os quede más justino y abrir sobre vosotros a que os quede más desbocado y que al final os falte tela y os veáis muy abiertos. Entonces, una vez medimos esto, sería lo mismo. Aquí sería nuestro ancho y aquí sería la bajada. Bueno, esta bajada sabéis que no se toma porque no es como aquí que lo tenemos que medir desde ese punto, sino que aquí lo da la fórmula que tenemos. Pero bueno, no pasa nada, se puede poner. Porque así sabéis, si hacéis otro patrón, exactamente dónde os tendría que subir el pico. Porque si os acordáis, nosotros habíamos subido 1,5 y aquí bajado 0,5. Eso quiere decir que habíamos una diferencia de 2 centímetros. A lo mejor ahora tenéis 3 o 2,5 o 1,5. Entonces, bueno, yo lo apuntaría, lo tendría presente por si acaso, porque a lo mejor si tenéis 3 centímetros, pues cuando yo os diga aquí subimos 1,5, pues el que tenga 3 tendría que subir 2. Y así ya os quedaría más exacto a este cuerpo. A la hora de la sisa es lo mismo. Bueno, si tenemos que bajar la sisa, que yo aquí os puse el ejemplo de que sí, simplemente haríamos la línea nueva de sisa y haríamos ahí la perpendicular hacia arriba para tener nuestro nuevo ancho de espalda. Acordaros que trabajamos con la mitad. O sea, lo que os salga aquí lo multiplicamos por 2 para tener la medida real. El largo de hombro tenéis que comprobar que os coincida con el delantero, ¿vale? Normalmente como lo dibujamos sobre nosotros mismos y hacemos la forma entera, así que siempre hay que quitar lo mismo de aquí y lo mismo de aquí, con lo cual al final el hombro va a coincidir, pero bueno, corroboráis por si acaso. Si veis que por lo que sea nos queda igual, nos quedamos con la más larga, ¿vale? Si aquí hay 9,75 y aquí hay 10, ponemos 10. Y luego esta pinza suele haber también que tener que modificarla porque suele quedaros muy arriba. Yo, por ejemplo, cuando hago una corrección, hago una línea así en la prenda,
Entonces, simplemente, si tuviésemos la línea así, mediríamos desde abajo hasta ahí y solo sería unir el vértice con los nuevos extremos y este sería vuestro nuevo centro de pinza. Esto es más fácil porque como solo hay una, no hay ningún problema. Y aquí hacemos lo mismo, este sería nuestro nuevo punto P del trasero. Entonces, para medir el talle, bajaríamos la línea hasta abajo del todo y medimos hasta la línea de costura, ¿vale? Acordaros que no es hasta abajo, la costura se iría. Medimos hasta ahí. Aquí acordaros que no hace falta medir la bajada de sisa porque nos la da esta medida. Entonces nada, una vez bajéis, aquí como veis que bajé como 1 centímetro y aquí también, nada, medís aquí y corroboráis que siguen siendo iguales. Normalmente, como quitamos lo mismo en uno que en otro, ya os digo que marcamos sobre nosotros tanto el delantero como el trasero, así que suele salir todo igual. Y así tendríamos nuestras medidas corregidas. Creo que no se me olvida ninguna. Bueno, me faltaría la manga, que bueno, en la manga suele ser bastante menos frecuente que haya que corregir algo, ¿vale? Pero bueno, puede pasar. Sobre todo el tema del largo, que normalmente las dejamos más largas de lo habitual. Entonces, cuando tengáis la manga, dobláis los 3 centímetros de costura para adentro, hilvanáis o ponéis alfileres o lo que queráis y la probáis y corroboráis que tenga el largo que queréis. Si no, lo modificáis en el patrón, no hay ningún problema. Y después, suele ser muy poco habitual, pero si tuvieseis aquí unas líneas así, porque os tira la manga así, bien adelante o bien atrás, o sea, son arrugas que vais a ver, o sea, si las tenéis las vais a ver muy bien. Eso significaría que la altura de copa es pequeña, ¿vale? Entonces habría que añadir altura de copa. De todas maneras, como estamos ahora con la manga, según las vayáis poniendo, lo vamos viendo por si os saliese algo de esto, poder modificarlo. Pero bueno, de momento no lo vi en nadie, entonces, bueno, suele ser bastante raro porque al trabajar así a medida no suele ser frecuente y además ya os dije yo que no pusieseis menos de 15, entonces, bueno, no suelen aparecer. Pero si aparece lo vemos sin problema, paso por paso, añadimos la copa y demás. Pero bueno, son las transformaciones que os dije en el vídeo pasado, que sería simplemente añadir aquí en el punto de máxima altura de la manga, añadiríamos, depende de lo que tengamos, ¿vale? Si las arrugas son muy pronunciadas, tendríamos que subir en la manga y bajar un poco en estas medidas que tenemos para abrir la copa entera. Si no, bueno, normalmente con un centímetro que añadamos aquí ya se suelen, vamos, desaparecer completamente. Así que estas serían las correcciones y ya tendríamos nuestras medidas para continuar con los patrones. Como íbamos todavía un poco retrasados, pues mira, prefería explicaros eso para que lo tengáis ya todo bien, que esto si no en una clase se iba a hacer bastante largo. Y nada, esto si tenéis alguna duda lo vemos el miércoles en la clase virtual y en el próximo vídeo ya con todas estas medidas nuevas nos ponemos ya con nuestro cuerpo holgado. Explicaré primero bien los desahogos o la holgura, ¿vale? Ir haciéndoos con estos términos porque bueno, según, o sea, aunque use uno u otro significa lo mismo, con lo cual, nada, una vez todo corregido, pues ya nos pondremos con el cuerpo holgado. Así que nada, nos vemos en la clase virtual y cualquier duda estamos en contacto por el foro de trabajo.